Años, Nito, y un placer de estar con ustedes en el comienzo del final de la pesadilla que atormentó a los venezolanos por 26 años. Hoy es un día de júbilo para Venezuela y lo siento en el corazón y me alegra por todos los compatriotas que han luchado y han dado la vida. Mucha gente perdió la vida en esta lucha y bueno, nosotros somos los privilegiados que seguimos aquí y tenemos que honrar la memoria de esta gente que dio el todo porque Venezuela recuperara la libertad, y hoy estamos frente a ese nuevo comienzo, a un renacimiento de un país hermoso, precioso, que nos dio la vida a todos. Así es. Fíjate que ya vamos a hablar de todo, pero a mí me parece muy interesante ver estas imágenes de Maduro. Vamos a compartirlas. Yo sé que la gente las ha visto, pero la gente no se cansa de verlas, Martín, de ver Las a Nicolás Maduro 17:23, baja con dificultad. bajando en el Bajando avión. por las escaleras con dificultad. Ajá, vamos a escucharlo. Nicolás Maduro, entendemos que va esposado, puede ir también esposado en los pies. Puede ir esposado en los pies o tiene... Mira, el operativo, he tenido el privilegio de estar todo el día conversando con la gente que construyeron las acusaciones contra Nicolás durante 20 años dentro de la DEA, las operaciones especiales de la DEA, con la cual he tenido el honor y el privilegio de trabajar desde el año 2008 hasta hoy, ¿no? Hay un héroe aquí que quiero comenzar por reconocer su nombre. Su nombre es Sandalio González. Es el agente especial que dedicó más de la mitad de su carrera a perseguir al Cartel de los Soles. Es el agente que, junto al equipo al cual yo fui parte durante estos años, se dedicó a recoger todos los testimonios, las pruebas, búnker increíblemente sofisticado. Y cuando te digo increíblemente sofisticado, el gobierno de Estados Unidos y mi persona y otras personas tenemos todos los detalles de la configuración del búnker de la casa, porque la casa lo que es que tiene forma de casa, pero en realidad cuando tú lees la configuración es un búnker militar con fachada de casa, pero un búnker militar donde tiene lo que llaman panic room en inglés, el cuarto del pánico, que es un cuarto donde prácticamente se hace impenetrable a la hora de un ataque si te metes dentro de ese lugar, que era lo que decía el presidente Trump en su alocución hoy, que a Maduro no le dio tiempo de ingresar a ese lugar y que las fuerzas de operaciones especiales Delta del ejército de Estados Unidos no tuvieron necesidad que usar los instrumentos que llevaban para romper y entrar a ese lugar, que hubiese costado por lo menos un par de horas poderlo abrir. Fue rápidamente capturado, pero ese lugar no solamente tenía un centro de operaciones y centro de comando de las Fuerzas Armadas, desde ahí él podía comunicarse con cualquier unidad militar dentro del país, teléfonos satelitales, podría comunicarse con cualquier lugar del mundo. O sea, realmente el lugar opera como un mini Palacio de Miraflores, con muchas más protecciones de la que tiene el mismo Palacio de Miraflores y mucha más seguridad. De hecho, por eso pernoctaba en ese lugar. Nosotros tenemos la ubicación exacta, bueno, tan es así que lo fueron a buscar a ese lugar, y donde exactamente queda en una parte boscosa de una de las colinas que están detrás de la comandancia del ejército y del Ministerio de la Defensa. El búnker tiene además salidas independientes, vía de escapes hacia la montaña. Sí, y evidentemente no pudo. Ahora cuéntame por qué no le dio tiempo de meterse en ese cuarto de pánico. No le dio tiempo porque la operación fue una operación, o sea, mira, si alguna operación militar ha sido hollywoodense es esta. Increíble. ¿Okay? O sea, si tú escuchas la descripción del general Kane, que es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Americanas, y explica cómo se hizo la operación, pero además hemos estado hablando en el día de hoy con algunos generales del ejército americano en situación de retiro, exdirector de inteligencia militar, el general Michael Flynn, y nos explicaba en detalle cómo
se configuró esa operación y se hizo en menos de 2 horas. O sea, hacer una operación de esa complejidad, de esa naturaleza, en la oscuridad, con 150 aviones en el aire, destruir todos los activos de defensa aérea que tenía el ejército venezolano en el corredor aéreo que va desde Maiquetía o en el estado de La Guaira, que llaman ahora, hasta ese lugar donde él fue capturado, es simple y llanamente una proeza del ejército americano, de las Fuerzas Armadas Americanas. Ahora, ¿por qué no logra meterse en ese lugar? Porque él estaba llegando a la casa. Lo capturan en el momento que está llegando. Él no estaba dentro de la casa. Y estaba junto con Cilia, te pregunto. Estaba junto con Cilia y algunos otros miembros de la seguridad cubana, de los cuales fueron liquidados por las Fuerzas Armadas Americanas. Ok, fueron dados de baja. Sí. Y la gente que custodiaba la casa, ¿qué hizo? ¿Qué sabes tú? Lo que sabemos es que, bueno, mira, en la configuración de Fuerzas Especiales de Estados Unidos tiene tres grupos, digamos, que son los más letales en su accionar. Los famosos Navy SEALs que mataron a Osama Bin Laden, los Delta Force que capturaron a Maduro y los Rangers. Cada uno tiene misiones diferentes, misiones y capacidades diferentes, pero definitivamente the Delta Force, que son la punta de lanza, haciendo una analogía con el nombre de la operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, llegaron de una manera abrumadora. Mira, son 15 helicópteros que entraron a Puerto Tiuna, y esos 15 helicópteros habían Apaches y los Chinook, que son los de transporte de las fuerzas Delta. Ahí no hay un número exacto de cuántos efectivos entraron, pero normalmente en una operación como esta entran entre 40 y 50 efectivos que tienen entrenamiento para una sola cosa: matar. Y efectivamente anularon y eliminaron, neutralizaron toda la capacidad de seguridad de los anillos de seguridad de Maduro, y dejaron a Maduro absolutamente desguarnecido. Y te pregunto, ¿la idea era capturar con vida a Maduro y a Cilia? Absolutamente. Si hubiese puesto resistencia, bueno, lo iban a matar. Pero como no le dio la oportunidad a la seguridad por ningún tipo de resistencia, fue capturado con vida y fue trasladado en cuestión de minutos. Estaba fuera del territorio venezolano y en más o menos una hora estaba en el buque anfibio Iwo Jima, del cual fue trasladado a Puerto Rico, y de Puerto Rico fue trasladado a Nueva York, como lo estamos viendo en las imágenes que estamos. Yo te quiero preguntar, tú me perdonas mi ignorancia y mi curiosidad, ¿no? Sí, ahí están, y ahí lo que hacen es que lo separan. Ella pasa a la sección femenina de los centros de detención federal, y él pasa a la sección masculina, y ahí acaba la historia de él. Dime, ¿cuál es el futuro de ambos? Y quiero darle la bienvenida, sé que está allí, ya le vamos a dar entrada al doctor Willy Cochés, porque me parece muy interesante esto que tú también dijiste, Martín, de que la historia se repite 30 y tantos años después. Un 3 de enero ocurre lo mismo entre Noriega y Maduro, la misma historia. Y te digo una data adicional. Ajá. Yo llegué a Estados Unidos un 3 de enero del 2000, hace 26 años. O sea que para ti realmente esta fecha es simbólica. Hoy es un día simbólico. Yo llegué a este país un 3 de enero del año 2000, sin imaginarme nunca el camino que me iba a tocar transitar. Porque son muchos los que has, vamos a decir así, capturado y llevado ante la justicia norteamericana, ¿no? Mucho, ha sido un trabajo intenso, arduo y triste, porque me tocó ver desde un punto de vista, alguien puede decir que es privilegiado, pero cuando tú naces en un territorio, en un país, en una tierra de gracia como Venezuela,
y te toca ser testigo de excepción de la destrucción sistemática y maquiavélica y diabólica de tu propio país. Mira, ha sido quizá la cosa más dolorosa de este proceso, haber visto cómo el país lo destruyeron, cómo lo aniquilaron, cómo se perdieron varias generaciones y tantas vidas que quedaron rotas, tantas familias destruidas. O sea, el daño que se le causó a Venezuela es incalculable. A gente de bien, a gente que nunca ha hecho otra cosa que hacer el bien por el país, por simplemente lo desquiciado de una ideología como la que esta gente eh, pro, eh, movió a través de Venezuela durante estos 26 años. Martín, yo quiero, discúlpame que te ataje aquí, pero yo quiero que me digas, porque además es la pregunta que se hace muchísimos venezolanos, ¿no? La gente se pregunta, ¿cómo va a ser esta transición? Es decir, porque Trump, por ejemplo, no ha nombrado ni a la señora María Corina ni al señor Edmundo González. Pero la gente, los venezolanos quieren efectivamente una transición y hay una celebración, yo diría que en todas partes del mundo, por lo que ha sucedido. ¿Cómo ves tú esta transición y cómo ves el futuro inmediato mañana? ¿Qué va a pasar mañana con Maduro y con Cilia? ¿Qué va a pasar con ellos dos? Mañana es domingo, es probablemente que no habiliten un tribunal mañana para presentarlo. Habría que ver, hay jueces que llaman on call, que están de emergencia, que perfectamente pueden habilitar la apertura del tribunal, pero lo más probable es que lo presenten ante el tribunal el día lunes en una corte federal en Manhattan, donde están sus cargos criminales. Y tu otra pregunta era... Pero ya va, antes de eso, ¿tú nos puedes decir cuáles son los cargos criminales? ¿Los recuerdas? Los cargos criminales de Maduro. Tiene muchos, pero mira, o sea, tiene más cargos que el Chapo Guzmán. ¿En serio? Sí, claro, tiene más cargos criminales que el Chapo Guzmán. Tiene más O cargos sea, por narcotráfico, por... narcotráfico, apoyo material del terrorismo, porque se involucró en los pagos de Irán, de Hezbollah, de Hamas. Él era el que manejaba esa relación en el Medio Oriente cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Era la persona encargada de manejar junto a Piedad Córdoba todo el manejo del dinero hacia Colombia como pago por la obtención de la cocaína, el trueque que existía en Venezuela entre los hermanos Ameliach, Pequibén y la FARC, dándole uria en contra de cocaína. Él era quien coordinaba eso. Es una persona que además ha estado involucrado en evasión de sanciones, ayudando a Irán con el programa nuclear iraní, el tráfico humano. El Tren de Aragua es creación de él, el uso del Tren de Aragua como un arma para no solamente aniquilar a miembros de la oposición venezolana, sino que después le exportaron afuera de Venezuela, primero a Sudamérica y luego a Estados Unidos, y los involucraron en el tráfico de armas, en el tráfico de drogas, en el lavado de dinero. Mira, yo podría pasar toda la noche enumerando todos los cargos criminales que tiene y por ponértelo en un argot muy popular, venezolano. muy venezolano, baratos, salen 2 cadenas perpetuas. Imagínate tú. Y de Cilia, ¿cuáles son los cargos para Cilia? Mira, Cilia creó, acuérdense el background de Cilia. Cilia viene de la PTJ, lo que era el cuerpo, la Policía Técnica Judicial. Ella era una secretaria en ese lugar que se dedicaba a lo que llaman, no acuerdo el nombre ahorita, de la gente que escribe los expedientes. Eso era su trabajo. Y a partir de ahí empezó a usar todo el conocimiento probablemente que adquirió en la PTJ, lidiando con bandas criminales y elementos de la criminalidad para ese entonces, y ella fue constituyendo un imperio criminal detrás de Maduro.
pero sobre todo un imperio relacionado al tráfico de drogas a través de sus sobrinos, pero de los hijos de ellas también, no solamente de los sobrinos, del dinero que había detrás. Entonces, ellos fueron creando eso y Cilia siempre no era la prioridad número uno, y no era la prioridad número uno porque habían otros criminales de mucho más peso en el espectro, como Diosdado Cabello, como Padrino López, como Freddy Bernal, y otros innombrables de esa categoría, y ella siempre pasó, digamos, por debajo de la mesa. Eso cambió con lo que hoy vimos, el indictment que ha sido publicado, que lo publicó la fiscal general de Estados Unidos hoy en la mañana, un indictment nuevo. No es nuevo, o sea, lo que hacen es que toman el indictment del año 2020, la acusación del año 2020, y la repotencian con nuevos elementos. Entonces, y ahí aparece el hijo de Nicolás también, Nicolásito, que ha sido uno de los grandes criminales que usó la flota de PDVSA para transportar droga por todo el Caribe, desde las Bahamas hasta Trinidad y Tobago, y desde la isla de Margarita. Bueno, creó un emporio de narcotráfico de la isla de Margarita. En realidad, en esa familia, eso es una familia de pranes. Maduro es un pran, Cilia es una pran, y los vástagos que tienen son peores que los mismos padres. Entonces, por eso ves la ampliación de la causa criminal como la viste hoy. Es decir, a mí me queda claro que esto es solamente el comienzo, Martín. No, este es el comienzo. Este es el comienzo. Y mira, te voy a decir algo que me hablaste sobre la transición y sobre Edmundo, María Corina. Mira, el liderazgo construido por Edmundo y María Corina, con el coraje, la fuerza, la valentía de enfrentarse, no, con nada más que el valor y la voluntad de luchar por Venezuela, es algo indiscutible y que nadie, absolutamente nadie en el mundo le va a cuestionar a ellos, ¿no? Obviamente el presidente Trump está tomando decisiones en este momento que son por el bien no solamente de el trabajo que él está haciendo como presidente de Estados Unidos en eliminar esta amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, que es el cartel de los soles, pero también para el éxito de los venezolanos. Entonces, en este momento estamos en un periodo muy complejo, donde él sarcásticamente habla que Rubio está en contacto con Delcy. Delcy jugó un rol aquí muy importante porque traicionó a Maduro por su propio... Perdón, repíteme ese final. ¿Delcy jugó un papel muy importante? Claro, Delcy fue la pieza más importante de la CIA para ubicar a Maduro. Y es quien entrega a Maduro. Por eso se queda temporalmente en el poder. Pero ha estado llamando a la calle a que la gente salga a defender a Maduro. En inglés eso se llama Kabuki Theater. Se llama, es pretender para que... Es dar una cara que no es. Para que nadie sospeche. Sí, en el mundo de inteligencia, todo el mundo sabe que cuando Trump se refiere a ella como la vicepresidenta, mira, si el gobierno de Estados Unidos no reconoce a Maduro, tampoco la puede reconocer a ella. Ahora, si esto pasa por un proceso donde en este momento hay que mantenerla bajo la mira, porque está bajo la mirada, bajo el gatillo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, mientras se genera una transición medianamente organizada para que el país no se anarquice, hasta que el reemplazo en la transición, que todavía no está definido por parte del gobierno de Estados Unidos quién va a ser y cómo va a ser configurado, y en este momento toca trabajar ese proceso con Delcy por las próximas semanas. No me parece algo malo, primero porque ella tiene una investigación criminal en Estados Unidos y en cualquier momento termina presa también, porque ella es más criminal que Maduro. Ella es mucho más sofisticada que Maduro. La respuesta corta a tu pregunta es sí. La respuesta un poquito más larga es la siguiente.
Cuando en los últimos años que nos tocó investigar la mafia venezolana, hay una persona a la cual yo le tengo mucha admiración, mucho cariño, mucho aprecio y que se ha vuelto muy popular en las redes sociales en Venezuela, que es el ex subsecretario, el ex subsecretario del Tesoro, Marshall Billingsley. Marshall, además de ser un increíble hombre de Estado americano, un hombre que fue subsecretario del Navy a los 32 años, subsecretario de Defensa para Fuerzas Especiales, fue subsecretario del Tesoro y luego subsecretario de Estado. Y es un hombre que tiene solamente 50 años y ha transcurrido por una carrera impresionante. Nos sentamos a trabajar un día y con el conocimiento que tiene sobre los números, además vale acotar que fue el padre del programa de sanciones contra Venezuela, y sacamos los números del tamaño de la mafia. La mafia venezolana ha recibido desde el año febrero de 1999, que fue cuando tomaron el poder, el 4 de febrero de 1999, hasta hoy, en 3 rubros nada más: petróleo y gas, oro y cocaína. Wow. El cálculo más conservador del Departamento del Tesoro es, lo voy a decir en inglés y tú me lo dices en español, $2.7 trillion, 2.7 trillones de dólares en inglés. Wow. ¿Eso cuánto es en bolívares? Yo no tengo... 2.7 miles de billones. Okay, 2.7 trillion. Ninguna mafia en el mundo, el cartel de Sinaloa, se robaron el país completo, Dios santo. Y eso está calculado rigurosamente por los precios promedios del petróleo, del gas, del oro y de la cocaína en 26 años. Y más o menos cuánto era la exportación de cada uno de esos commodities del cartel. Entonces, el problema es que a Maduro siempre se le vio como un chofer de autobús. No, esta gente era extremadamente sofisticada para la criminalidad. Cuando tú ves la magnitud de dinero, con 2.700 trillones de dólares, ¿qué es lo que tú no compras? Por eso compraron políticos en Venezuela, por eso compraron periodistas en Venezuela, por eso compraron políticos en Estados Unidos. Usaban ese dinero para absolutamente penetrar todo. Y empresarios en Panamá también compraron. Bancos y empresarios en Panamá. Y políticos en Panamá también. Entonces, esta gente fue sobre todo políticos de izquierda, que es lo que se dedicaban a financiar políticos de izquierda. Entonces, claro, esa chequera, la espada de Bolívar que camina por América Latina, era una chequera, no era una espada, una chequera de criminalidad que la convirtieron en un arma extremadamente sofisticada con la ayuda de Cuba, del sistema de inteligencia cubano, porque los chavistas no sabían cómo utilizar eso, los cubanos sí. Los cubanos lo que nunca habían tenido era acceso a una chequera de ese tamaño. Pero en el momento que tuvieron acceso a esa chequera, y eso fue lo que les permitió construir una empresa electoral como Smartmatic. Y esa empresa electoral Smartmatic era financiada por una cantidad ilimitada de recursos, donde ellos se dieron cuenta que podían fingir que eran una empresa de administración de procesos electorales cuando era una empresa de robo de elecciones. Pero la disfrazaron como si fuera una empresa de administración de elecciones. Y esa empresa, por cierto, esa empresa, el backup, la oficina central donde tienen los servidores de respaldo, están en Panamá. Están en Panamá, así es. Y es ahí donde nosotros detectamos que existían las comunicaciones secretas con el sistema electoral de Estados Unidos. Ellos en el 2005 compran, después de haber ganado, entre comillas, el referéndum revocatorio del 2004, compran la segunda empresa electoral más grande de Estados Unidos, que es Sequoia. El chavismo controlaba el 30% del mercado electoral americano. Cuando nos tocó ir a hablar con el entorno del presidente Trump y con otras personas mucho más importantes a las cuales me tocó, que en el libro está señalado, ir a hacer la presentación, entre ellos el señor Elon Musk, cuando me tocó ir a su casa, bueno, me costó más explicarle cómo en la visión de ellos, una república bananera, ¿me entiendes? Porque ven a Maduro como una república bananera, lo cual en cierto, una entidad criminal,
era capaz de haber pasado debajo de la mesa por 20 años con una capacidad de control del 30% del mercado electoral americano, pero además de los swing states, los estados que definen la elección en Estados Unidos. Así es. Y bueno, nada, cuando finalmente él entendió toda la configuración del software, cómo estaba construido, porque se hizo el reclutamiento de los ingenieros que participaron, fue cuando el presidente de Estados Unidos, el actual o el presidente de Estados Unidos, entendió el nivel de riesgo que representaba esta gente. ¿Estás hoy? Yo te agradezco que hoy todo lo que te preguntan estás respondiendo. Carlos Farina, gracias, Nito, excelente programa. Nos vemos pronto en Venezuela. Amén. Y por supuesto que Martín también va. Luis Cabriles, la mejor entrevista del día sin pérdida alguna. Gracias, gracias, Luis. Y por supuesto que por mis entrevistados. Resenmar, buenas noches, señora Nito. Creo conveniente que adelante